Buenas, estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Les acompaña la docente Marlene Camacho Solís. Vamos a dar inicio con el módulo número 4 llamado Manejo de desechos anatomopatológicos. Es importante mencionarles que este módulo está basado a una norma la cual existe y es de carácter obligatorio su uso en todos los establecimientos de atención en salud que corresponden a la Caja Costarricense del Seguro Social. La definición de estos desechos mencionan que son órganos, tejidos, partes de nuestro cuerpo, productos de la concepción y fluidos corporales que son obtenidos ya sea por un trauma, una mutilación y así como procedimientos médicos, quirúrgicos y autopsia. En la imagen podemos observar diferentes órganos como el corazón, el ojo, el hígado, los riñones, que son ejemplos de las partes del cuerpo que menciona la definición. A continuación, vamos a hablar acerca de la segregación de estos desechos. La norma menciona que la segregación se realiza en el momento y en el lugar de origen. Los desechos deben ser mantenidos siempre con formalina o deben someterse a congelación, preferiblemente. Podemos observar en la imagen un órgano en el cual se encuentra en un recipiente con formalina. Envasado de estos desechos. El envasado de estos desechos deben ser depositados en recipientes que permitan la protección de los manipuladores y de la exposición al público, restringiendo al máximo el uso de las bolsas plásticas. La presentación de los envases deben ser rígidos, impermeables y permitir el cierre hermético. Por ninguna razón se deben colocar los desechos en envases que permitan la salida de líquidos. En cuanto a los tamaños y características de los recipientes, deben tener un tamaño adecuado para contener los desechos de acuerdo a las características de cada establecimiento de salud. Por lo general, un tamaño grande de una capacidad de 35 litros y de 45 centímetros de longitud. Cuando hablamos del tamaño mediano, corresponde a 20 litros de capacidad. El primero, que se refiere al tamaño grande, puede contener el producto de una amputación o ser de uso colectivo para envasar varios desechos. Estos deben ser de color rojo y deben estar marcados con el símbolo universal de biopeligrosos. Los recipientes también deben ser suficientemente fuertes para prevenir rasgaduras y reventaduras. Pueden ser reusables, en cuyo caso deben ser desinfectados antes de ser usados de nuevo con una solución de hipoclorito de sodio en presentación de 0.5 al 0,1% y lavado con agua y con jabón. Las partes anatómicas amputadas deben ser siempre envueltas adecuadamente de tal manera que protejan tanto el pudor y la estética. Etiquetado de los recipientes. Los recipientes deben ser etiquetados con el símbolo universal de biopeligrosos y con un letrero adicional con la leyenda desecho patológico. Debe estar escrito con letras no menores de 2,5 centímetros de alto. Las etiquetas deben ser impermeables y con un pegamento de buena calidad que les permita permanecer en su lugar. Deben ser conservadas en buen estado y reemplazarse cuando lo requiera. Debe indicarse con claridad en el envase el nombre del establecimiento de salud y el servicio de procedencia de los desechos que contiene. Las etiquetas deben ser lo suficientemente grandes para contener toda la información requerida y deben ser impresas con letras suficientemente grandes para facilitar su lectura. En esta diapositiva podemos
observar algunos ejemplos del etiquetado de los desechos. Podemos observar que tiene bastante información, como por ejemplo el nombre del generador, el domicilio, la fecha de generación, el número, teléfono, fecha del envío del almacén temporal y también algunos símbolos que son importantes, ¿verdad? Para saber el tipo de riesgo o peligro al cual estamos expuestos. Una vez que existe una adecuada segregación de estos desechos, es importante saber muy bien la manipulación con respecto al transporte de los mismos. El transporte, como se observa en la imagen, se recomienda que sea en contenedores o camiones que cuenten con contenedores. Es el movimiento de los desechos de los establecimientos de salud desde el punto de generación hasta algún punto intermedio y finalmente al lugar de tratamiento o disposición final de esos desechos. No incluye el movimiento de especímenes anatomopatológicos de un establecimiento a otro, con propósitos de diagnóstico o bien de investigación. Durante el transporte, es importante la regulación de estos vehículos, la configuración y sus condiciones. La manipulación y el embarque correcto de los desechos deben ser tal que se minimice la posibilidad de derrames accidentales de los mismos durante el transporte y por ende minimiza la posibilidad de lesiones al personal o de infección potencial a quienes los manipulan y a terceros que entran en contactos con ellos también. Durante el transporte, el realizar una compactación y una manipulación ruda de los desechos pueden ser evitados, pues pueden comprometer la integridad del empaque. El vehículo de transporte utilizado por el hospital o clínica debe ser de uso exclusivo para esta práctica y desinfectarse diariamente después de ser utilizado. Nunca deberán transportarse estos desechos con pacientes, en ambulancias, ni junto con medicamentos o alimentos. El vehículo debe contar con una unidad de refrigeración dentro de lo posible y los vehículos de transporte deben estar adecuadamente identificados con letreros que digan desechos anatomopatológicos. Existen dos medidas que debe tener en cuenta el personal encargado del transporte. La número 1 es que deben estar vacunados contra hepatitis B y tétanos y utilizar equipo de protección básico. Este incluye guantes, botas de hule, mascarilla, gorro y gafas protectoras. Otras medidas del personal encargado del transporte es cumplir con que el vehículo siga rutas y horarios preestablecidos junto con el Ministerio de Transporte y contar con el respectivo permiso del Ministerio de Salud. También se debe llevar un registro llamado bitácora en donde se lleve el control de los desechos que fueron retirados con sus cantidades, procedencia, fecha de retiro y alguna otra observación pertinente que sea de importancia. La bitácora la llevará siempre el conductor del vehículo y dejará una copia en cada establecimiento generador. Los originales se conservarán en la oficina del programa de saneamiento básico institucional, Departamento Técnico de Servicios de Salud en las oficinas centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Almacenamiento de estos desechos. En cuanto al almacenamiento, debe existir un centro de acopio en el establecimiento de salud, de acuerdo a la normativa existente en la institución que cumpla con lo establecido. Almacenar de forma que la integridad del empaque se mantenga en un lugar que provee protección del agua, la lluvia y del viento. Evitar la putrefacción, para lo cual se usará la refrigeración o el tratamiento con
formalina comercial diluida 10 veces, una parte de formalina y 9 de agua. Asegurar la protección para evitar el ingreso de animales y evitar que sirva como criadero a insectos y roedores. Los desechos anatomopatológicos no deben permanecer más de 72 horas en el centro de acopio. El tratamiento de estos desechos. El tratamiento se escogerá la opción adecuada según el tipo de desecho y de los recursos disponibles. Tenemos el tratamiento sólido, que son desechos de biopsia, materiales de autopsias y también de órganos. El tratamiento extirpados en salas de operaciones. Vienen fijados en formalina al 10%. Tenemos óbitos y partes anatómicas que deben fijarse en formalina al 3% cuando van a ser desechados. Y también piezas anatómicas altamente contaminantes. Estos tienen que ser tratados con formalina al 10%. También tenemos el tratamiento sólidos que drenan líquidos, como por ejemplo las placentas y fetos, que deben ser depositados en envases plásticos rígidos, herméticos, reusables, en espera de transporte a disposición final. Otro tipo de tratamiento son los líquidos, por ejemplo, unidades de sangre vencidas. Estas deben ser autoclavadas. También tenemos los fluidos corporales, que contienen un alto contenido proteico. También se tienen que autoclavar y colocarlos en recipientes herméticos. Por último, tenemos el tratamiento de excretas, por ejemplo, orina, líquidos enviados a análisis con poco contenido proteico. Esos se deben someter a un tratamiento con hipoclorito de sodio a 0,05 o bien a 0,1%. Por último, vamos a finalizar hablando sobre la disposición de estos desechos. Existen dos tipos de disposición, el temporal y el final. El temporal menciona que es un sitio adecuado y que está ubicado preferiblemente en la morgue, en envases rígidos y herméticos, reusables y refrigerado, sangre y fluidos corporales de los laboratorios de análisis. Cuando hablamos del final, menciona que son sólidos, que hay que enviarlos al cementerio de la localidad para su inhumación. Sólidos que drenan líquidos se deben enviar al cementerio después del tratamiento indicado anteriormente. En el cementerio deben ser inhumados en forma inmediata en el lugar asignado por los administradores del mismo, en fosas que cuenten con una tapa que impida la intervención de personas ajenas y animales. Los líquidos tratados con hipoclorito de sodio se eliminan por el drenaje mediante dilución. La sangre y sus derivados se dispondrán en el relleno sanitario junto con los otros desechos biopeligrosos una vez tratados. Importante mencionar de la disposición es que todos los desechos de partes humanas se dispondrán en fosas a construir en el cementerio de la localidad, construidas directamente por la Caja Costarricense del Seguro Social o por la municipalidad en convenio a celebrar al efecto. Se usará este prediseño con fosas de 1 metro de ancho por 2 metros de profundidad y 250 metros de longitud cada una, con losetas de concreto como tapas de 2,60 centímetros de espesor. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. A continuación, los invito a observar el módulo número 4 del curso.